Por un lado, la moderna silueta de la ciudad, por el otro, una sombra olvidada bajo el puente. Cuando los caminos de un hombre que le había dado la espalda a la vida y una niña inocente se cruzaron, las calles de Bilbao fueron testigos de la lección más pura de la humanidad. Esta no es solo una historia de amistad, sino la prueba de que la esperanza puede florecer incluso en los lugares más oscuros. En el corazón vibrante de Bilbao, donde la arquitectura de titanio del Guggenheim se alzaba orgullosa y el río Nervión reflejaba las luces de una ciudad en constante movimiento, existía un lugar menos visible. Bajo uno de los puentes más emblemáticos de la ciudad, un coloso de hierro y acero que conectaba dos mundos, en un rincón donde la luz del sol rara vez se atrevía a entrar y el viento del Cantábrico soplaba frío, vivía un hombre. Su nombre era Mateo, o al menos así le llamaban algunos de los pocos transeúntes que aún le dirigían la palabra. Pero para la mayoría de los bilbaínos, absortos en su rutina diaria, era simplemente el hombre del puente. Sus ropas, desgastadas y sucias, parecían mimetizarse con el hormigón frío que lo rodeaba, y su mirada, antaño brillante y llena de vida, ahora se había apagado por el peso de una existencia marcada por la desilusión y la pérdida. Mateo había llegado a Bilbao años atrás, lleno de sueños de prosperidad y un futuro prometedor, como tantos otros en la época de la reconversión industrial. Pero la vida lo había golpeado una y otra vez, con cada pérdida de empleo, cada fracaso personal, hasta que la fe en sí mismo y en los demás se desvaneció por completo. Había construido un muro invisible alrededor de su corazón, un refugio inexpugnable contra el dolor, la traición y la indiferencia que, según él, el mundo solo ofrecía. Su única compañía eran sus pensamientos sombríos, los ecos de un pasado doloroso y el constante murmullo del río Nervión, un sonido que para él representaba el flujo incesante de una vida que ya no le pertenecía. Los días se fundían en semanas, y las semanas en meses, siempre iguales, siempre en la misma rutina monótona de soledad y desesperanza, una existencia al margen de la vibrante ciudad que lo rodeaba. Pero a veces la vida encuentra formas inesperadas y compasivas de derribar incluso los muros más tenaces y las almas más endurecidas. Cada día, puntualmente, una pequeña figura apareció en el horizonte, trayendo consigo no solo un rayo de sol, sino también un soplo de aire fresco y esperanza. Se llamaba Leire, una niña de no más de 7 años, con ojos grandes y curiosos que parecían ver más allá de las apariencias, y una sonrisa que podía iluminar hasta el rincón más oscuro y desolado. Leire no veía a Mateo como el hombre del puente, una figura anónima y olvidada, sino simplemente como el Señor, un ser humano que merecía bondad. Su abuela, una mujer sabia, fuerte y de buen corazón, le había enseñado la importancia de la compasión y la generosidad. Cada día, sin falta, preparaba una ración extra de comida, cuidadosamente envuelta, para que Leire se la llevara a quien pudiera necesitarla. Así fue como Leire, en sus pequeñas exploraciones por la ribera del río, encontró a Mateo. Al principio, el viejo la ignoraba con un ceño fruncido, o incluso la rechazaba con gruñidos ásperos, sus palabras eran pocas y frías, un reflejo de su corazón congelado por el dolor y la amargura. «Vete, niña», solía decir con voz ronca, sin mirarla a los ojos. «No quiero nada de nadie». Pero Leire, con la terquedad, la inocencia y la pureza propias de la infancia, nunca se rindió. Cada día regresaba, dejando el pequeño tupper con la comida cerca de él, sin esperar nada a cambio, sin exigir una palabra de agradecimiento. Su paciencia era infinita, su bondad inquebrantable, impulsada por una fe instintiva en la bondad humana. Ella solo quería ayudar, sin juzgar, sin preguntar, solo ofreciendo un pedazo de calor humano. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en un mes. Leire seguía apareciendo, con o sin lluvia, con su pequeña mochila y su preciado tupper, su presencia una constante inquebrantable en la vida solitaria de Mateo. Mateo, a pesar de su resistencia inicial y su obstinada indiferencia,
comenzó a notar los pequeños gestos, la meticulosidad con la que la niña dejaba la comida, el suave sonido de sus pasos al alejarse. El olor de la comida caliente, el aroma casero que flotaba en el aire frío, la persistencia silenciosa de la niña, el simple hecho de que alguien, una niña, se preocupara lo suficiente como para volver, día tras día. Una tarde, la lluvia era torrencial, un aguacero que caía sin piedad sobre Bilbao, y Leire llegó empapada hasta los huesos, pero con el tupper firmemente sujeto. Mateo, con un suspiro que sonaba más a rendición y cansancio que a molestia, la invitó a resguardarse bajo su pequeño trozo de lona, un acto de bondad casi olvidado para él. Fue la primera vez que hablaron de verdad, no solo palabras vacías, sino un intercambio genuino. Leire, con su voz dulce y sin prejuicios, le contó sobre su escuela, sus dibujos de colores brillantes, sus sueños infantiles. Mateo, sorprendido por la calidez inusual que sentía en su pecho, por primera vez en años, encontró las palabras para contarle un poco de su propia historia, de cómo había perdido todo, de cómo la vida lo había traicionado y lo había dejado sin nada. La niña no lo juzgó, solo lo escuchó con una atención profunda y una empatía que superaba su edad, con esa mirada tan pura que solo tienen los niños, una mirada que no veía el sucio exterior, sino el alma herida. Ese día, bajo el repiqueteo de la lluvia en la lona, un hilo invisible, pero increíblemente fuerte, comenzó a tejerse entre ellos, uniendo dos vidas tan dispares. No fue una amistad repentina ni un amor a primera vista, sino un vínculo que creció silenciosamente, con cada tupper de comida, con cada silencio compartido, con cada pequeña historia contada bajo el arco frío y protector del puente. La amistad entre Mateo y Leire se convirtió en el secreto mejor guardado de Bilbao, un pequeño milagro que florecía bajo la mirada indiferente de la ciudad moderna, un testimonio silencioso de la resiliencia del espíritu humano. Leire siguió trayendo comida, pero ahora también traía dibujos de colores vibrantes, flores silvestres del parque cercano, y un sinfín de preguntas inocentes que obligaban a Mateo a recordar el mundo más allá de su puente, a conectar con el presente. Poco a poco, el brillo, la chispa de vida, regresó a los ojos del viejo. Comenzó a hablar más, a sonreír con más frecuencia, a reír incluso, y a esperar con ansias la llegada de Leire cada día. Su pequeña visitante se había convertido en su razón de ser. No era solo la comida lo que lo alimentaba, era la conexión humana, la certeza de que para alguien, para esa pequeña niña, él importaba, que su existencia tenía un propósito. Los habitantes de Bilbao, al principio ajenos a esta inusual pareja que se refugiaba bajo el puente, empezaron a notarlos. Algunos transeúntes se detenían, conmovidos por la imagen de la niña y el viejo, por la pureza de su interacción. La historia, un murmullo primero, se corrió como la pólvora por toda la ciudad, de boca en boca, a través de los mercados de la ribera, las cafeterías de Indauchu y los tranvías que cruzaban la Gran Vía. Una reportera local, Ana García, intrigada por los rumores de este milagro del puente, decidió investigar a fondo. Lo que descubrió fue una historia tan pura y poderosa, tan llena de esperanza, que decidió publicarla en el periódico más importante de la ciudad. El artículo se volvió viral, tocando el corazón de toda la ciudad, de los bilbaínos orgullosos y sensibles. Los ciudadanos de Bilbao, conmovidos por el relato de Leire y Mateo, se unieron en un movimiento solidario sin precedentes para ofrecer ayuda al viejo. No solo comida, sino ropa, asistencia médica, un lugar digno donde vivir en un pequeño apartamento, y la oportunidad para Mateo de volver a integrarse en la sociedad, de recuperar su dignidad. El puente, que antes había sido su prisión solitaria, ahora se había convertido en el escenario de su redención, un símbolo de cómo la bondad puede construir puentes de conexión donde antes solo había abismos. La historia de Mateo y Leire es un recordatorio poderoso y atemporal de que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en la calidad de nuestras conexiones humanas, en los actos de bondad desinteresada.
Nos enseña que la amabilidad, por pequeña que sea, tiene el poder inmenso de derretir los corazones más endurecidos y de encender la esperanza en los lugares más inesperados y oscuros. El milagro de Bilbao no fue solo la transformación de un hombre que había perdido la fe, sino la de una ciudad entera, que redescubrió la empatía, la compasión y la solidaridad a través de los ojos inocentes y puros de una niña. Si esta conmovedora historia de resiliencia, amor y amistad incondicional te ha tocado el corazón, te invitamos a darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que te harán creer en el poder transformador de la humanidad y los milagros cotidianos que ocurren a nuestro alrededor. Comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de que la esperanza y las segundas oportunidades existen, incluso bajo los puentes más concurridos y olvidados de nuestras ciudades. No olvides dejarnos tu comentario. ¿Crees en la magia de la amistad inesperada que puede cambiar vidas? ¿Has sido testigo de un acto de bondad que transformó una situación desesperada? Tu opinión nos importa mucho y valoramos cada historia que quieras compartir.